Hola, en este vídeo vamos a hablar acerca del momento de torsión, torca o torque, y para ello vamos a revisar algunos conceptos. El primer concepto que vamos a revisar es línea de acción. Una línea de acción de una fuerza es una línea imaginaria que se extiende a todo lo largo del vector, en ambas direcciones, ¿no? Si suponemos que tenemos un objeto al cual aplicamos sobre él una fuerza, bueno, si trazamos una línea a lo largo del vector, tanto por un lado como por el otro, esta sería la línea de acción. ¿Y qué sucede? Esta línea de acción me indica dónde yo puedo colocar el vector para que la fuerza siga actuando de la misma forma, ¿no? Entonces es lo mismo empujar o tirar del bloque con esta fuerza si colocamos el vector en la misma línea de acción, ¿no? El sentido del bloque se desplazará hacia el mismo sentido. Ahora, si tenemos una fuerza que es en dirección opuesta y está en la misma línea de acción, pues como sabemos, estas dos líneas al ser opuestas se van a cancelar, es decir, no va a haber ningún efecto sobre el bloque. Lo mismo sucede con una que sea vertical, una hacia abajo y una hacia arriba. Si están sobre la misma línea de acción, entonces el efecto de las fuerzas se cancela, ¿no? Es decir, cada fuerza tiene una línea de acción que se sobreponen y entonces quedan en la misma posición. Pero ¿qué sucede si esta línea de acción no está sobrepuesta? Es decir, están separadas una cierta distancia, ya no estamos pensando en objetos puntuales, sino que tienen una cierta geometría. ¿Y qué sucede? Que en este caso, estas dos sí que se cancelan las fuerzas azules, pero las fuerzas en verde hacen que el objeto comience a girar. Es decir, uno ayuda a que el objeto empiece a girar. A este hecho se le conoce como torque, torca o momento de torsión. Otro de los puntos que tenemos que verificar antes es el brazo de palanca. El brazo de palanca de una fuerza es la distancia perpendicular que hay de la línea de acción a la fuerza al eje de rotación. Bueno, pensemos en una llave de tuercas. Aquí el eje de rotación estaría en la tuerca y si aplicamos una fuerza en ese sentido hacia arriba, lo que hacemos es trazar primero una línea de acción, ¿no? Sabemos que es a lo largo del vector. Y después una línea que vaya del eje de rotación hacia esta línea de acción, pero que forme 90 grados, es decir, que sea perpendicular. Y a la distancia que hay entre el eje de rotación y esta línea de acción se denomina brazo de palanca, ¿no? Entonces, el brazo de palanca pues va a depender de dónde esté el eje de rotación y qué dirección y en qué lugar se esté aplicada nuestra fuerza, ¿no? Ya vimos este ejemplo, pensemos en la misma situación, pero con que la fuerza está aplicada en otra dirección. Bueno, ¿qué sucede aquí? Pues que la línea de acción ahora queda inclinada con este ángulo, con esta pendiente, y si yo la pongo igual horizontal a la línea del brazo de palanca o del eje de rotación a la fuerza, vemos que no forma 90 grados. Tenemos que colocar esta línea de tal forma que forme esos 90 grados, que sea perpendicular. No importa que se salga de la geometría de nuestro diagrama o de nuestro dibujo, es lo que tenemos que hacer es colocar esta línea perpendicular al eje de acción de la fuerza. Y ahora sí, del eje de acción al eje de rotación tendríamos nuestro brazo de palanca. Y lo mismo va a ocurrir con esta situación en que la fuerza está hacia la derecha, inclinada un poco. Marco el eje de acción de la fuerza y trazo o busco la forma de que el eje de rotación con este eje haga 90 grados. Y ahora sí, miro el brazo de palanca. Si te fijas, el brazo de palanca va cambiando de tamaño dependiendo del sentido y la dirección que tenga la fuerza y donde esté aplicada, obviamente. Entonces vamos a hacer una comparativa donde efectivamente vemos que, aunque estos dos parecían bastante iguales, vemos que sí hay una diferencia cuando los comparamos. Bueno, otra de las cosas que tenemos que ver es el sentido del giro, ¿no? Si el giro gira en sentido de las manecillas del reloj, en el mismo sentido de las manecillas del reloj, diremos que se trata de un torque negativo. Y si es al contrario de las manecillas del reloj, diremos que el torque tiene un sentido positivo. Y el momento de torsión se define como la tendencia a producir un cambio en el movimiento rotacional. Es decir, el objeto no tiene por qué desplazarse, sino simplemente girar, ¿no? O rotar. Y está definido como la fuerza por el brazo de palanca, donde T es la torque o momento de torsión
F es la fuerza aplicada o la magnitud de la fuerza aplicada y R tiene que ser la distancia o el brazo de palanca, en este caso la distancia del eje de rotación al eje de acción de la fuerza. Y sus unidades, pues si la fuerza son newtons y la distancia en metros, pues serán newtons por metro. Ahora, el momento de torsión resultante es lo que decíamos, ¿no? Al final, si tenemos varias fuerzas que están aplicadas sobre el mismo objeto, pero tienen diferentes torcas, pues habrá que sumar todas y cada una para encontrar el momento de torsión resultante. ¿Y qué signo le vamos a indicar a cada una? Pues dependiendo de si giran en el sentido de las manecillas o si giran en sentido contrario, ¿no? Entonces la torca resultante simplemente es la suma directa de todos estos torques. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Se ejerce una fuerza de 250 newtons sobre una bobina de cable de 1.75 metros de diámetro. ¿Cuál es el momento de torsión producido al centro de la bobina? Bueno, tenemos los datos, la fuerza es de 250 newtons, el diámetro de la bobina es de 1.75 metros y me pide el torque o momento de torsión. Hacemos un esquema, tenemos la bobina de cable, una persona que está tirando del cable, aplicando una cierta fuerza o tensión, y vemos que el eje de acción de la fuerza sería este y nos pide al centro o producido en el centro de la bobina. El centro de la bobina sería el eje de giro. Si hacemos esta línea que haga 90 grados, vemos que corresponde con el radio del círculo de la bobina de cable. Entonces, no vamos a ocuparlo del 1.75, sino que el brazo de palanca será igual a la mitad, es decir, al radio, a 0.875 metros. Y ya tengo los datos que necesito. La fórmula es la magnitud de la fuerza por el brazo de palanca. Sustituimos 250 newtons por 0.875 metros. Nos da un total de 218.75 newtons por metro. Esta sería la torca o el momento de torsión para este ejercicio. Veamos otro ejemplo. Nos dice, encuentre el momento de torsión resultante respecto del punto A para la siguiente figura. Nos da esta figura donde el eje de rotación sería este, el punto A, y están las fuerzas aplicadas como lo indica en el diagrama. Bueno, lo primero que hacemos es los datos. La fuerza 1 son 80 newtons. El eje de aplicación de la fuerza sería este. Y lo quiero con el punto A. Pues vemos que es exactamente recto. O sea, ya no hay que hacer más cálculos. El brazo de palanca corresponde con 20 centímetros. O en su defecto convertido a metros sería de 0.2 metros. ¿No? Recuerda que las unidades son newton por metro. Entonces trabajamos con newtons y metros. Ahora para la fuerza 2, la magnitud es de 160 newtons. Trazamos el eje de la fuerza y buscamos la forma de que haga 90 grados con el eje de giro que sería el punto A. Sería algo por aquí. Trazamos esto y hay que calcular qué distancia hay desde el eje de giro hasta el eje de la fuerza. Si te fijas, tenemos este dato que son 60 centímetros, este ángulo que son 40 grados. Si yo esto lo paso hacia aquí arriba, pues voy a hacer un triángulo rectángulo. Veo que se forma un triángulo rectángulo. Estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Este ángulo sería de 40 grados. Y entonces tengo que encontrar el cateto opuesto. Tengo la hipotenusa 60 centímetros y el ángulo de 40 grados. El cateto que necesito es este, o el lado del triángulo que necesito es este, que sería el cateto opuesto. Le puedo ocultar con la función seno. 60 centímetros por seno de 40 me da de 38.56 centímetros. Y como el brazo tengo que expresar en metros, pues sería de 0.3856 metros. Ya tengo los datos para calcular el torque 1 y el torque debido a la fuerza 2. La fórmula es fuerza por brazo de palanca. El torque resultante va a ser la suma de todas estas torcas. Sustituimos, hay que sumarlas. Y ahora vemos qué signo le corresponde a cada uno. En el primero, vemos que giraría hacia acá. Entonces sería negativo, puesto que va en el mismo sentido que las agujas del reloj. Entonces sería menos 80 por 0.2 para el primer torque. Para el segundo torque, si vemos, giraría en el sentido contrario a las agujas del reloj. Sería positivo, sería 160 por 0.3856 metros.
Hacemos las operaciones, me da de menos 16 más 61.96, ambos newton por metro, y restados o sumados me daría 45.696 newton por metro como la torca resultante. Y al final, como el que prevalece es el signo positivo, pues estaría girando en sentido contrario a las agujas del reloj. El siguiente ejemplo nos dice: el brazo que se muestra en la figura sostiene una esfera de 2 kilogramos. El peso de la mano y el antebrazo en conjunto es de 30 newtons, situándose el peso a una distancia de 15 centímetros del codo, es decir, el codo va a ser nuestro eje de rotación. Determina la fuerza ejercida por el bíceps, la fuerza por el bíceps, FB, que está a una distancia de 4.5 centímetros del codo. Si el antebrazo mide 38 centímetros, el antebrazo es la distancia desde el codo hasta la mano. Bueno, tenemos nuestros datos. La masa es de 2 kilogramos de esta esfera, pero como no trabajamos con masa sino con fuerzas, pues necesitamos encontrar el peso. El peso es masa por gravedad, 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, me da que el peso es de 19.6 newtons. Ese sería nuestro primer dato. Y sabemos que el peso siempre es vertical hacia abajo. Bueno, vamos a poner nuestro eje. Para que haga 90 grados, pues sabemos que aquí está nuestro eje, que es el codo. Trazo la línea que haga 90 grados con el peso. Y veo que la distancia total pues va a ser los 38 centímetros, que es la distancia del antebrazo. Bueno, entonces nuestro brazo de palanca para el peso será de 0.38 metros, ¿no? Recuerda que hay que trabajar en metros, por eso dividimos este entre 100. Luego, la fuerza A la puedo identificar con el conjunto, o sea, el peso de todo, de la mano y el brazo. Y me dice que esta se sitúa a 15 centímetros del codo. O sea, el peso de la mano y el antebrazo en conjunto son de 30 newtons. Y la distancia que hay desde el codo hasta donde está aplicada esta fuerza en promedio, porque es el centro, por así decirlo, de la masa y de la geometría del brazo, son 15 centímetros del codo. Entonces, volvemos a repetir, nuestro brazo de palanca para la fuerza A va a ser de 0.15 metros. Y me pide que encuentre la fuerza del bíceps, una fuerza que tiene que ir precisamente hacia arriba. Si estas dos van hacia abajo, pues esta tendría que ir hacia arriba para contrarrestar estas dos. Entonces, esta es la fuerza que queremos encontrar. Le vamos a poner una fuerza X. Y lo que sabemos es que el brazo de palanca está a 4.5 centímetros del codo, que si lo convertimos a metros sería de 0.045 metros. Dividimos esto entre 100 para encontrar el brazo de palanca de la fuerza aplicada por el bíceps, la FB. Bueno, ya tenemos todos los datos. Sabemos que la torca es fuerza por brazo de palanca y que la torca resultante pues tiene que ser igual a 0. En principio, nada, esto no está girando, simplemente está detenido, está en equilibrio. Entonces, si está en equilibrio, la suma de los torques tiene que ser 0. Sustituimos la torca para el peso de la esfera, sería de menos 19.6 por 0.38. Vemos que la fuerza va hacia acá, haría que gire en el sentido de las manecillas, por eso es negativo. La torca para la fuerza A también va en el mismo sentido que las manecillas, por lo tanto también es negativa, 30 por 0.15 metros. Y la que no conocemos, que es la fuerza del bíceps por 0.45 metros, y todo esto tiene que ser igual a 0. Hacemos las operaciones, me da de menos 7.448 Newton por metro, menos 4.5 Newton por metro, más 0.045 metros por una fuerza que aún no conocemos, y todo esto tiene que ser igual a 0. Agrupamos los términos que podemos agrupar, estos dos, menos 11.948 Newton por metro más 0.045 metros. Y esto tiene que ser igual a 0. Este está restando, pasaría sumando, y lo que estaba multiplicando pasa dividiendo. 11.948 Newton por metro entre 0.045 metros, metros con metros se cancelan, y me da que la fuerza del bíceps es de 265.51 newton. Entonces ya tenemos la fuerza con la que actúa el bíceps. Y para nuestro siguiente ejemplo, nos dice: suponga que la barra de la figura tiene un peso insignificante, hallar las fuerzas A y F considerando que el sistema se encuentra en equilibrio.
Entonces, es decir, no me importa el peso de la barra, no lo voy a tomar en cuenta y tengo que encontrar qué fuerza hay aplicada en el punto A y cuál es la fuerza que está aplicada en este punto para que el sistema se encuentre en equilibrio, es decir, que no se caiga. Bueno, como está en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de todas las torcas o momentos de torsión también tiene que ser igual a 0. Sabemos que el primer torque sería la fuerza por el brazo de palanca en el punto A, sería de 80 por 30. Y como gira o giraría en sentido contrario a las manecillas, sería positivo. Nos da de 24 Newton por metro. Para el torque 2 sería 0, o sea, la fuerza que no conozco, y lo multiplico por 0 porque se encuentra exactamente en el eje de giro. Entonces no hay una distancia que exista entre estos dos, por lo tanto va a ser de 0. Entonces cualquier cosa por 0 pues me va a dar 0. Y la fuerza F pues va a ser negativa porque sería en el sentido de las agujas del reloj y sería la magnitud de esta fuerza por 90 centímetros o 0.9 metros. Y sería negativa como ya habíamos dicho. Entonces la expresión para la torca 3 sería de menos 0.9 metros por F. Bueno, para continuar, vamos a ver que la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Sustituimos, sería la fuerza menos 80 newtons menos la fuerza F tiene que ser igual a 0. Despejo A es igual a 80 más F. Este que está restando, los 80 newtons y la fuerza F que también están restando, pasarían del otro lado, sumando. Y voy a la siguiente fórmula. Como tengo dos incógnitas, necesito otra ecuación. La suma de todas las torcas tiene que ser igual a 0. Si sustituimos, sería la torca 1, 24 newton por metro, más 0, menos 0.9 metros por la fuerza F tiene que ser igual a 0. De aquí puedo despejar la F, este pasaría restando, esto que está multiplicando pasa dividiendo, menos 24 entre 0.9, los metros y metros se cancelan, me queda solamente newtons, me queda que la fuerza es de 26.66 newtons. Entonces ya tengo la primera incógnita, la fuerza es de 26.66 newtons. Si sustituyo en esta de aquí arriba, 80 más 26.66 newtons es de 106.66 newtons. Y con eso encontramos las dos incógnitas que necesitamos. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que si crees que le puede servir a alguien más, compártelo. No olvides suscribirte y darle manita arriba al canal. Hasta otra.